les guarde. Nuevamente es un gusto poder dirigirme a la iglesia, es un gusto poder dirigirme en este tiempo de la palabra y de la predicación. Es un gusto poder estar compartiendo con los hermanos, quizás con preocupaciones. Esperamos que el hermano se pueda recuperar. Sé que tenía problemas de salud, esperemos que no esté teniendo nada grave. Y bueno, seguimos orando durante el culto y seguimos orando también en nuestros hogares, no solamente por su vida, sino también por su esposa y por todos los hermanos que están padeciendo algún problema de salud. Es una preocupación siempre presente en nuestras oraciones. Así que el Señor es poderoso para restaurarnos, para levantarnos, para fortalecernos, y si Él quiere sanarnos, de Él viene con su poder. Bien, vamos a entrar al texto que tenemos hoy. Vamos a estar hablando sobre nuevamente de la primera epístola de Juan a las iglesias del primer siglo. Vamos a estar introduciéndonos ya en el capítulo 4. Ya pasamos prácticamente el 70% de la carta. Es una carta pequeña, pero tiene una riqueza increíble en cuanto a las verdades de la palabra de Dios. Así que para introducirnos a este texto me gustaría que pensasen un poco en las noticias. Una de las noticias curiosas que han salido en esta semana ha sido de una reconocida multitienda que se le ha acusado de estar falsificando las cosas. Impensable que una tienda oficial esté falsificando algunas cosas. Ahora, obviamente la Polar, esa tienda, multitienda, está levantando su defensa. Está diciendo, no, todo es original, todo está en regla, todo es fidedigno. Y pensando en eso, el pasaje que vamos a ver nos está presentando prácticamente en un contexto similar, viendo lo original de lo falso, lo genuino con lo que es falso. Y el apóstol Juan está advirtiendo a las iglesias, está advirtiendo a la iglesia que no todo lo que brilla es oro, sino que hay que poner a prueba realmente primero la fe, luego la práctica y también lo medular del evangelio. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a estar animándonos el apóstol Juan, nos va a estar animando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir entre lo que es verdadero con lo que es falso, y que el texto nos va a estar impulsando a identificar las enseñanzas que provienen del Espíritu de Dios y las enseñanzas que vienen de espíritus opuestos al Espíritu de Dios, como demonios, como del mismo diablo, como del mismo Satanás. Ahora, me gustaría que ustedes viesen en 1 Juan 3, versículos 23 y 24, algunas cosas importantes que nos está diciendo el apóstol y nos está anticipando para introducirnos a este capítulo 4. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y ahora va a introducir la idea de que el Espíritu nos está llevando a la verdad. Así como lo dijo en su evangelio, el apóstol Juan nuevamente está diciendo que la vida espiritual se sustenta por las verdades reveladas por el Espíritu. Y una de las cosas fundamentales es decir que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por nuestros pecados, y establece también el apóstol Juan en este texto como el primer mandamiento, que este viene a ser el primer mandamiento que nosotros obedecemos cuando pasamos de muerte a vida, cuando creímos en el evangelio, y también consecuentemente por el amor que hemos recibido del Señor debemos de amarnos unos a otros, amar al prójimo. Con eso en mente, hermanos, tenemos que utilizarlo. ¿Para qué? Para distinguir de los falsos maestros y de los verdaderos maestros. El texto va a estar hablando de profetas, entendiendo que es vocero de Dios. Entonces, lo que vamos a ver lo podemos resumir así. En el evangelio encontramos revelado el verdadero Cristo, que nos salva, pero también capacita para que nos defendamos de falsas doctrinas que vienen de Satanás. Y esto
es para destruir la iglesia. El Evangelio, por su parte, al entregarnos las verdades de Dios y cuando nos capacita para defendernos de las falsas doctrinas que vienen de Satanás, es para cuidar la iglesia. Las mentiras de Satanás es para destruir la iglesia, las verdades de Dios es para cuidar y edificar la iglesia. Entonces, vamos a Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Lo voy a estar leyendo en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En eso ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y en el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos. Reconocemos que nuestra vida está en tus manos, nuestra vida espiritual está sometida a ti, y oramos para que tu palabra sea edificándonos, sea edificando nuestras vidas, sea iluminando nuestro entendimiento, tu Espíritu Santo para aprender sabiduría y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, por medio de la capacitación que tú entregas al estar expuesto a tu palabra. Oramos, Señor, para que bendigas a tu iglesia con tus escrituras. En el nombre de Jesús, amén. El título de este sermón es el siguiente: La encarnación de Jesús, verdad del Espíritu Santo. No es muy difícil. La encarnación de Jesús, verdad del Espíritu Santo. Los versículos que hemos leído desarrollan la doctrina básica del discernimiento del Espíritu, que básicamente busca evidenciar lo que es correcto de parte de Dios y lo que es salido no de Dios, sino de espíritus malignos o directamente del corazón de Satanás. Entonces, el ánimo es ejercitar nuestro discernimiento para entender cuándo y en qué momento se nos están presentando falsos cristos y falsas enseñanzas que supuestamente Cristo estableció. Entonces, es súper importante entender que el Espíritu Santo siempre nos va a estar llevando al verdadero Cristo, porque Él es el que lo manifestó en carne. Cuando viene la encarnación, la concepción en el vientre de María, ¿qué fue lo que cubrió a María? Fue el Espíritu, la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Él creó ese cuerpo en el vientre de María. Y cuando lo vemos crecer, vemos que las Escrituras dicen que creía en sabiduría y en conocimiento. Y eso no puede ser de otra manera si el Espíritu Santo no está en él. Y luego vemos en Hebreos que nos está diciendo que todo lo que hizo Jesús fue por obra del Espíritu Santo. Los milagros, los prodigios estaban siendo respaldados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu habla del Salvador encarnado. Ese es nuestro primer punto. El Espíritu habla del Salvador encarnado. Y vemos el primer versículo que nos muestra un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que nos está diciendo? No creáis a todo espíritu. Eso dice el texto. ¿Por qué nos está advirtiendo que hay una realidad, hay una lucha espiritual? Y no es como la que muchas veces se ha presentado de posesiones demoníacas. Una de las batallas espirituales más fuertes y feroces son las que Satanás lleva a cabo por debajo de la mesa. Aquellas que no son tan aparentemente visibles,
pero que sutilmente susurra al oído y a los corazones de incrédulos para distorsionar la persona de Jesús y la persona de Dios. Esa es una de las batallas que más fervor vemos y que es más presente en nuestra vida y en nuestra sociedad. En el mundo vemos que han salido un montón de espíritus malignos. ¿Por qué? Porque vemos muchas herejías, muchas verdades a medias que distorsionan quién es Jesús. Por eso el mandato está y dice: no crean a todo espíritu. Si es un mandato, hermanos, porque lo que está encontrando el apóstol Juan en la realidad de la iglesia es que no se estaba llevando a cabo. Siempre los mandatos en el texto original está implicando que hay una carencia de esa práctica. Si no, de lo contrario, no sería mandato. Sería solamente una exhortación, un ánimo para que sigan haciéndolo. Entonces, la iglesia a la cual se estaba dirigiendo Juan y las iglesias a las que se estaba dirigiendo Juan estaban siendo afectadas por estas enseñanzas demoníacas. El apóstol Juan advierte que han salido muchos falsos profetas por el mundo. Y cuando hablamos de profetas no estamos hablando de videntes que ven el futuro y predicen lo que van a ver, o sea, lo que va a pasar en el futuro. Básicamente se está refiriendo a aquellos que hablan en nombre de alguien, de proferir, profetas, los que profieren un mensaje. Entonces, aquellos que dicen que vienen en nombre de Dios deben de ser probados si realmente vienen de Dios. Y esta idea de probar, ahí viene también con exactitud la idea de también de no creer en todo espíritu, sino que también probar a los espíritus. Y la idea de probar es examinar, distinguir, comprobar. Un término utilizado en la minería para evidenciar realmente que el metal precioso que estamos viendo tiene la calidad de original, o si realmente es un metal que tiene pinta pero que no es. En la fiebre del oro en el siglo XIX, los que eran investigadores y que estaban escarbando en las tierras para encontrar oro, encontraron forma de identificar cuál era el oro verdadero y cuál era el oro, no me acuerdo bien el término que utilizaban, pero era un oro que no era valioso. El oro original era blando, era más blando cuando se mordía. El oro falso era muy duro cuando se mordía. Otra forma de identificarlo era ese oro falso o ese aparente oro, cuando usted lo colocaba y lo hacía rayar alguna superficie, dejaba una idea de verdoso oscuro. Pero cuando hacía raspar el oro original, quedaba amarillo. Entonces, esas pruebas se tuvieron que implementar. ¿Por qué? Porque a simple vista eran iguales. Entonces, en ese sentido, examinar a los profetas o a todo maestro que dice que viene en nombre de Dios es un mandato. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no saben que están errados y se creen su mentira. Y hacen lo mismo que nosotros. Cuando nosotros queremos testificar del Evangelio, buscamos todos los medios para que aquella persona que se le está predicando el Evangelio pueda aceptar lo que nosotros estamos diciendo. Aquellos que tienen una falsa doctrina, aquellos que han salido no de Dios sino del diablo, ¿qué creen que van a hacer cuando se presentan a una persona que tiene una creencia distinta a la de ellos? Los van a tratar de convencer. Entonces, por lo mismo tenemos que examinarlos, y es importante. Es importante porque aquí no nos está llamando a la duda, sino a estar completamente ciertos y seguros que estamos en la verdad. Todo el capítulo y todos los capítulos han estado hablando del que permanece en la verdad, del que practica la verdad, de aquel que conoce la verdad. Entonces, con ese ánimo el apóstol Juan nos está diciendo: examinen, porque no todo aquel que dice que viene del Señor es del Señor. Así como no todo aquel que dice Señor, Señor es de Dios en cuanto a ser salvado por Él, así también los falsos maestros. Y es lo que encontramos en el versículos 2 y 3.
¿Cuáles son los criterios que tenemos que ocupar? Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Como decía el punto, el Espíritu habla del Salvador encarnado. Y eso es lo que nosotros debemos defender. Para nosotros quizás puede sonar un poco extraño, que quizás no tenemos esa lucha, pero crean, hay verdades que han salido por el mundo, que han sido distorsionadas. Ustedes pueden pensar en alguna religión, pueden estar pensando en alguna secta conocida que proclaman que Jesús no vino en carne, no se encarnó y fue solamente un espíritu. Fue solamente un espíritu y el cuerpo prácticamente que se vio molido en el madero no fue el de él, sino que fue de otra persona que tomó el lugar de Jesús. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en naturaleza humana, proviene de Dios. Proviene de Dios. ¿Por qué? Porque es totalmente importante para el cumplimiento del Evangelio. Es totalmente importante para el cumplimiento de la salvación de nuestra vida. Si Jesús no viene en carne, ¿qué estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que Jesús no nació, estamos queriendo decir que Jesús no obedeció la ley de Dios, estamos queriendo decir que Jesús no murió por nuestros pecados, que no resucitó, que no se levantó de entre los muertos, que no ascendió a los cielos y que no va a venir. Si Jesús realmente no vino en carne. El evangelio que hemos creído carecería totalmente de sentido y de valor. Entonces, por eso puede decir que este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega la naturaleza humana de Jesús, y no solamente la humana, vemos que también la divina, y es la que empezó a defender, Juan en el primer capítulo, y así sucesivamente. Bien, entonces versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Los falsos maestros son ávidos para introducirse en la realidad de la iglesia. Son ávidos para hacerse notar en medio del mundo, en medio de la sociedad, en medio de la cultura en la que nosotros nos encontramos. Y ellos, de alguna u otra manera, van a distorsionar la naturaleza humana de Jesús o la naturaleza divina de Jesús. Todo aquel que va en contra de esta naturaleza, doble naturaleza de Jesús, podemos decir que tiene un discurso anticristo. Y es lo que vamos a ver en el futuro, cuando se manifieste este hombre completamente de pecado y que personifica el anticristo. Ahora, ¿por qué pensaban algunos esto, de que Jesús realmente no había venido en carne? Si es evidente, ¿por qué? Porque recuerden que Juan está batallando con algunos maestros que tienen una noción del conocimiento muy alto, que para adquirir un conocimiento elevado debe de pasar por una experiencia sobrenatural y que en cierta medida también, porque lo que es espiritual es bueno, el cuerpo viene a ser malo. Entonces, en ese argumento, si le dicen el Salvador del mundo viene en naturaleza humana, ellos van a pensar, no puede venir en naturaleza humana. ¿Por qué? Porque está contaminado con la maldad. Entonces Juan está diciendo, no. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo también era santo. Tenía una naturaleza humana, pero era santo. Es lo que dijo el anuncio del ángel cuando se le presentó a María, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces, ese era el problema. Estos gnósticos que daban una batalla en el conocimiento, pero entregaban sus cuerpos al deleite, a los placeres mundanos, pero tenían supuestamente una convicción, un conocimiento de Dios, pero que realmente era errado, distorsionado. Decían, con el cuerpo sirvo a mis pecados, pero con el espíritu sirvo a Dios. Con mi mente sirvo a Dios. Hermanos, esto estaba convenciendo a algunos de las iglesias a las cuales Juan le envió esta carta. Entonces, nuevamente vuelve la idea,
si ellos tuviesen razón, todo el Evangelio, toda nuestra salvación se cae a pedazos. Atenta a las profecías de Isaías. Isaías 7:14. Vamos a Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? Es una promesa maravillosa de parte del Señor que apunta hacia la salvación, una salvación gloriosa y una señal tremenda. Dice, versículo 14: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces están cuestionando esa profecía, que realmente la Virgen no fue la madre de un santo ser que fue enviado de parte de Dios. Y si vamos más adelante al capítulo 9 en el mismo Isaías, versículo 6, está diciendo: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Si ellos tenían razón, esto tampoco es verdad. El niño no fue dado, el niño no fue nacido, y todo el Evangelio se cae a pedazos. Seguimos en el libro de Isaías, vamos al capítulo 53. Y esto es maravilloso. Este texto es maravilloso, pero el argumento de ellos es destruir prácticamente lo que está diciendo acá. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no los estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si ellos tenían razón, todo esto es falso. No tenemos sanidad, no tenemos paz. El siervo del Señor no padeció el justo juicio que nosotros debíamos de pagar. De hecho, si ellos tienen razón, podemos ir a Génesis 3, versículo 15. Esto se le conoce como la semilla del Evangelio. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Realmente no vino la simiente de la mujer para destruir y vencer al diablo y todas sus obras. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 nos estaría exhortando de una forma distinta, pero nos está animando a perseverar en el Evangelio. Ese Evangelio que fue profetizado en las Escrituras. Versículo 1, 1 Corintios 15 dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Si ellos tienen razón, esto es una mentira. No pudo haber sido visto nuestro Salvador. No pudo haber sido muerto, no pudo haber sido resucitado. Y cuánto más, según lo que dice Primera de Pedro 2:24. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Nuevamente,
Se repite la idea. Lo que está aquí enfrentando el apóstol Juan y que nos está mostrando a nosotros es algo de suma gravedad, de suma importancia. Si realmente esos falsos maestros tenían razón, esos falsos profetas tenían razón, todavía estamos en nuestros pecados. Todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice que todos aquellos que dicen eso son anticristos, obedecen al espíritu demoníaco, porque están negando la realidad del Mesías, están renegando la realidad del ungido de Dios. Y hermanos, estas son doctrinas de demonios. Estas son doctrinas que vienen del mismo corazón de Satanás, porque niegan la literal cruz de Jesús, su obediencia perfecta y su literal resurrección. Hermanos, la fe, tanto en la práctica como lo que decimos creer, debe ser examinada, pero no por cualquier criterio, sino por la misma Biblia. Lo que creemos y decimos creer como creyentes, como cristianos, debe de sustentarse por la revelación de Dios. Si no, podemos caer en cualquier tipo de filosofías como les pasó a algunos de estas iglesias. Ahora, distinguir lo falso de lo verdadero está presente siempre. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido quizás animados o entusiasmados a comprar quizás unos lentes que salen en oferta y los vemos y que vienen de China, pero tiene el logo que dice Ray-Ban? ¿Cómo? Dicen 2x1 en 25,000 pesos. Y uno aquí en el comercio oficial, 150, 120,000 pesos. Yo una vez hice la prueba. Me llegaron 2. Pero déjenme decirle que tenía una gran diferencia entre el original. Pero tenía la marca, tenía hasta el código. No es que le dicen, vean el código, y estaba el código, pero era falso. Estaba totalmente falsificado. Y uno, en la ingenuidad, por no consultar antes, compró. Entonces, la vida siempre está puesta a prueba. Lo verdadero de lo falso. Así como mencionamos el ejemplo de los mineros que buscan metales preciosos, si ellos no tienen la capacitación suficiente para distinguir entre lo que es verdadero y con lo que es falso, todo su esfuerzo, todo su trabajo se puede desmoronar. Porque si se esforzó para conseguir algo y que realmente era falso, no le van a dar absolutamente nada. Ahora, lo que el apóstol Juan está diciendo, si lo aplicamos a la vida espiritual, tiene un valor mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más relevante. Para nosotros, el apóstol Juan nos está diciendo, nuevamente vuelvo a la idea, no todo el que dice Señor, Señor viene de Dios. No todo quien dice Señor, Señor realmente es un verdadero cristiano. Quizás para nosotros no es problema reconocer la naturaleza de Jesús que realmente vino en carne. Y usted, hermano, argumentó y argumentó para decir que sí vino en carne, y es verdad. Pero quizás estamos siendo expuestos a otras realidades, a otras herejías, a otros falsos cristos, no necesariamente que están negando su naturaleza humana. Así que es necesario preguntarnos, desde que hemos sido salvos, desde que hemos nacido de nuevo, desde que hemos creído en el Evangelio, desde cuando viste al Salvador crucificado por tus pecados y escuchaste su voz que te decía arrepiéntete y cree y tendrás la vida eterna, desde que viviste eso y sabes que el Espíritu de Dios está en ti, ¿cuánto has profundizado en nuestro Salvador? ¿Cuánto has profundizado en su persona? ¿Cuánto puedes decir que le conoces? Esta es una pregunta que me hago yo. Y es necesario que todos nos las hagamos. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar.
Tenemos alguien que no descansa y nos quiere ver mal, nos quiere destruir. Entonces, debemos de hacernos las preguntas. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que Dios nos va a guardar, pero debemos de considerar si estamos suficientemente capacitados para reconocer a los falsos maestros y identificar realmente si lo que ellos me están predicando de Jesús es realmente el Jesús de la Biblia. ¿Consideras que estás apto para identificar a los falsos cristos del verdadero Hijo de Dios? Es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta, porque cuando vayamos respondiéndola vamos a ver que sabemos algo de Jesús, pero que debemos de seguir profundizando, porque nuestro Señor es una fuente inagotable de sabiduría. Pero lo que sabemos lo sabemos a ciencia cierta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro abogado, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es nuestro Consolador. Es el Consolador que vino al mundo para consolar nuestra miseria. Y en ese sentido rogó al Padre para que enviase a otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Es aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y el omega. Debemos de profundizar en que es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo del Hombre. Es el siervo de Jehová. Debemos de profundizar en esas verdades y esas declaraciones que nos dice el Señor. Él es la vida. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es la vid verdadera. Él es el pan del cielo. Si alguien presenta de una manera distinta lo que la Biblia dice de Jesús, quizás usted puede presentar defensa, pero si no va más allá, olvide lo que Él dijo y quédese con su verdad, que es la verdad de Dios, si está fundamentada en la palabra de Dios. Ahora pensemos, si no hemos sido diligentes en eso, le invito a que confiese ese pecado delante del Señor, se arrepiente de ese pecado y busque obedecer al Señor, porque tenemos la guía, tenemos quien nos ilumina, tenemos quien nos enseña, que es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Y eso es lo que está queriendo decir el texto también. Ahora vamos a pasar a los versículos 4-6, pensando en esto. Las palabras de Dios son nuestra mejor defensa. El apóstol anima a los verdaderos creyentes diciéndoles: hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Esto implica que somos hijos de Dios, somos amados de Dios, conocemos a Dios, somos salvados por Dios. Y por eso, por Cristo, vencemos todo el sistema demoníaco. Vencemos a todos los espíritus malignos, vencemos a Satanás, vencemos a los falsos profetas que quieren desvirtuar la fe, porque estamos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Al recibir el Evangelio, hermanos, hemos venido de muerte a vida. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y la verdad ha sido depositada en nosotros. Y ya no tenemos lugar con las mentiras. Así que cuidémonos de que ninguna mentira se nos pase por alto. Ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del diablo, sino que somos hijos de Dios. Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Somos amados por Él. Somos moradas del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hemos vencido todas esas falsas enseñanzas. Si se dan cuenta, el mérito no es nuestro. El mérito es de Dios. La gloria es de Dios. Él nos escogió. Él vino a salvarnos. Él padeció para salvarnos. Él nos asegura que nos va a glorificar. Y yo lo creo.
Yo estoy seguro de que el día de mañana me glorificará, no por mis méritos, porque sé que su cruz fue suficiente. Somos de Dios y hemos vencido por la gracia de Jesús. La gracia que hemos recibido, nos ha puesto en lugar de victoria. Sin Cristo, hermanos, estamos en derrota. Con Cristo, más que vencedores. Hermanos, el versículo, la mitad final dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los que hemos creído, los verdaderos creyentes, tenemos la seguridad de que Dios, el Dios omnipotente, vive en nosotros. Él es más grande que cualquier espíritu maligno. Hay veces que se pinta que la batalla espiritual es que Satanás, el diablo, están en guerra con Dios. Y la verdad es que no. Porque no tienen cómo hacerle guerra a Dios. No tienen cómo. Y la guerra es hacia nosotros. La guerra es hacia nosotros. Por eso el apóstol Juan está diciendo: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. En nosotros está la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo nos comunica la misma presencia del Dios vivo en sus tres personas. Nos comunica a Jesús, nos transmite al Padre y también nos transmite a su misma persona. La idea de este texto es que enfoquemos nuestra mirada de las bendiciones que hemos recibido al ser creyentes. Las bendiciones que tenemos en que Dios viva en nosotros. Hermanos, el Dios que vive en nosotros es todopoderoso. Es soberano, gobierna toda vida y existencia. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, nada está fuera de su presencia. Es majestuoso, tiene un reinado y es glorioso. Es justo, no da por inocente al culpable. Es absoluto, perfecto en todos sus atributos. Es autoexistente, tiene vida en sí mismo. Es autosuficiente, capaz de obrar perfectamente todas sus obras. Trascendente, está por sobre todo. Es amor, es fiel, es santo y es verdad. Por supuesto que nuestro Dios es mayor que el enemigo que está en el mundo. Nuestro Dios es suficiente. Si tal es nuestro Dios, hermanos, ¿podemos temer a las mentiras del diablo? Aunque el diablo ruja y mande a sus voceros a pervertir la iglesia, nada pueden hacer contra Dios. Nada puede hacer con la iglesia, porque la iglesia no es nuestra, es de Cristo. Y el Señor pagó un precio incalculable, su sangre. Su sangre. Para presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Satanás está dando una pelea perdida, incluso con nosotros. Hermano, incluso con tu vida y con mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el Dios Todopoderoso está por nosotros. Pero aún así, Dios en su soberanía permite que veamos la propagación de las falsas enseñanzas. Y nos explica el resultado de estas falsas enseñanzas es ¿por qué? Porque ellos son del mundo, o sea, de las personas incrédulas, y por eso son recibidos, porque están en la misma condición espiritual. Por eso tienen seguidores, hermanos. Por eso vemos incluso falsos ministerios que han salido por el mundo. Falsos ministerios que no te predican el evangelio. Te predican el éxito, te predican que eres imparable, te predican que básicamente tú eres un vencedor. ¿En qué sentido? De que los problemas, si vienen por ti, si vienen a tu vida es por falta de fe, pero si tú le pides cualquier cosa a Dios, incluso aquellas cosas que son de dudosa reputación, Dios te la va a conseguir porque eres un winner.
y que Dios no te quiere en pobreza, te quiere en riqueza, venga y pacte con Dios y va a ver sus arcas multiplicadas. Lo que usted ofrendó se le va a multiplicar por 10.000 veces. Y no hay cristianismo, ahí no hay cruz. Y saben, la multitud de esos ministerios solamente son señal del juicio de Dios para esos ministerios. Porque muchas personas tienen comezón de oír la verdad. Cuando se le dicen arrepiente de tu pecado y cree en Jesucristo para que seas salvo, les resuena. No, dime que estoy bien. Dime que el día de mañana se me va a solucionar mi problema. Pero la cruz, santificación, arrepentimiento, nada. Se olvidan de que Jesús vino a morir, ¿por qué? Por nuestros pecados. No para que tengamos una chequera multimillonaria. Cosa que no es demoníaca en sí misma. No. Pero el problema es que dicen que ese es el Evangelio. Ahora, por el contrario, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y del error. Tenemos comunión con los hermanos por causa de la verdad. Tenemos comunión entre los creyentes alrededor del mundo por causa del Evangelio. Tenemos comunión porque tenemos el Espíritu Santo habitando entre nosotros y por eso podemos hablar de la palabra de Dios, incluso en aquellas áreas que son medias grises, pero entendemos que lo que nos une es el Evangelio. La palabra de Dios es indudablemente importante para ejercer el discernimiento, distinguir lo verdadero de lo falso. Es por el Espíritu que podemos hacerlo, hermano. El Espíritu reveló la Escritura y el Espíritu nos va a hacer entender las Escrituras y nos va a hacer practicar las Escrituras y también testificar las Escrituras de manera correcta. ¿Quién es Jesús? Su persona, su ministerio, su amor, su gloria, une a los creyentes. No podemos tener comunión saltándonos a Cristo. Imposible, imposible, eso no es la iglesia. Si alguien quiere tener comunión solamente porque concordamos con afines similares, estamos perdiendo el tiempo. Eso no es cristianismo. Nos une Cristo. Nos une Cristo. Hermanos, el tiempo cada vez se está incrementando. Las filosofías van a seguir avanzando y debemos de estar preparados para que nadie nos engañe diciéndonos, este Jesús que tú predicas no es el Jesús de la Biblia. Sino que estemos suficientemente preparados para desmentir y decir, ¿sabes qué? Realmente el Jesús que tú estás diciendo no está, porque ¿sabes? La Biblia me dice otra cosa. Nosotros tenemos la garantía de que estamos en la verdad, pero debemos de tener el temor y temblor de no adulterar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:2 dice, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tomaban la palabra de Dios, la verdad de Dios y la trazaban delante de los demás, dando así testimonio de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Los maestros de demonios que están sumergidos en las tinieblas, les da lo mismo adulterar la palabra de Dios. La modifican a diestra y a siniestra. Agregan, quitan, mutan y añaden. Los espíritus de error, ahí es donde vemos. El espíritu de error que está naciendo de Satanás es lo que vemos en el huerto del Edén. Tomó la palabra de Dios y la tergiversó. Toma ciertos principios de la palabra de Dios y la tergiversa. Es el espíritu de error. Estos falsos maestros tomaron la persona de Cristo y la distorsionaron. Por nuestra parte, sabemos que el Espíritu de Dios afirma lo que Dios afirma. Así de simple es. Hermanos, el Espíritu Santo tiene una espada.
Y esa espada es la palabra de Dios. Si quieres estar suficientemente armado como Dios lo demanda para dar esta batalla espiritual, debes armarte de Dios por su palabra. Si quieres discernir entre lo falso y lo verdadero, de lo original con lo falso, con la copia, debes de armarte de la palabra de Dios. De otra manera vas a estar siempre en constante peligro. Para terminar, hermanos, veamos Filipenses 2. Filipenses 3. Y tengamos el mismo sentir que el apóstol Pablo. Versículo 8. Dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y el conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice: no es que yo la haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Hermano, prosigue a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mientras estés aquí y el Señor nos lleve a su presencia, prosigue a la meta. Esfuérzate por conocer a Jesús, porque sabes, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para que así sea. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mandamiento del amor? Todo. En nosotros no se va a generar ese amor por Dios ni por los hermanos, ausente de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo. ¿Quieres amar mejor a tus hermanos? Ven a las Escrituras y reconoce la suficiencia del poder del Espíritu Santo para hacerte estandarte y baluarte de la verdad, defenderte de falsos cristos y plantarte en el mandamiento del amor y llevarlo a la práctica. Que el Señor les bendiga. Oramos al Padre. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres digno de ser adorado. Sabemos, Señor, que hay pasajes en las Escrituras que demandan más tiempo del habitual para comprenderlas y estudiarlas. Ayúdanos a seguir profundizando en estas verdades. Ayúdanos a profundizar cada día para así cuidar nuestros corazones, para crecer espiritualmente, creciendo en gracia, creciendo en amor hacia ti y hacia los hermanos, entendiendo, Señor, que debemos de proseguir a la meta. Queremos amarte con todo lo que somos, Señor, y así también dar nuestra vida por los hermanos. Te honramos, te glorificamos en el nombre santo de Jesús. Amén.